Bueno, entonces, ¿cómo hago? Estábamos como que habíamos sumado estas dos semireacciones para tener las que nos piden, ¿sí? Entonces, para cada una escribo la expresión de delta G, ¿sí? En este caso es menos N por F por L0, ¿sí? Las dos semireacciones están como reducción, entonces conservo el signo negativo, ¿sí? Bueno, las tres semireacciones están como reducción, ¿sí? Todas tienen signo negativo. Y el balance de delta G, el balance de energía libre, simplemente es que el delta G0 de la tercera reacción va a ser la suma de las dos primeras, ¿sí? Hago el balance, ¿sí? Y de acá lo que tengo que hacer es despejar. Entonces tengo el balance, y de acá despejo el potencial que me están pidiendo, que es el de reducción del dióxido de plomo a plomo cero. Y fíjense que me queda como la suma de los otros dos valores de E0 sobre 2. ¿Sí? Y este sería entonces el valor de E0 de reducción del dióxido de plomo. ¿Sí? Fíjense que se cancelan tanto los términos negativos, se cancela la constante de Faraday, ¿sí? Y me queda esta expresión. Me queda 2 sobre 4, por eso tengo este valor de 2. ¿Sí? Después traten de resolverlo ustedes y verifiquen que dé ese valor. Bueno, este es muy sencillo, vamos a ver casos ahora en donde se complica un poco más. Bueno, en este problema 4 tenemos como dato la reducción de permanganato a manganeso 2 y la reducción de permanganato a dióxido de manganeso, ¿sí? Y nos pide el problema calcular el potencial de reducción del dióxido de manganeso a manganeso 2. Y nos aclara que todas las reacciones transcurren en medio ácido. Bueno, para empezar, no tenemos la reacción, las semireacciones, sino que tenemos nosotros que escribirlas, ¿sí? Tenemos que hacer el balance usando el método del ion-electrón, ¿sí? Practiquen bien todas estas emigraciones, ¿sí? Fíjense, si no las entienden, consulten, ¿sí? Nos escriben, nos preguntan en cualquier momento, no tengan vergüenza, ¿sí? Pero es muy importante que aprendan bien a balancear ecuaciones, ¿sí? Emigraciones. Bien, entonces tengo permanganato que se reduce a manganeso 2, ¿sí? Acá pasa entonces manganeso 7 a manganeso 2, 5 electrones, pero manganato que pasa a dióxido de manganeso, ¿sí? 3 electrones puestos en juego. Bien, tengo los dos valores de los C0 de reducción, que son los que me dan como dato, y tengo que calcular la reducción del dióxido de manganeso, manganeso más 2, ¿sí? Manganeso 4 a manganeso 2, 2 electrones puestos en juego, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda con el balance de estas ecuaciones? ¿Lo tienen todos claro? Bien. Bueno, fíjense que para obtener esta tercera reacción necesito invertir una de las que está acá. Fíjense que acá el dióxido de manganeso está como producto y yo lo tengo que tener como reactivo, ¿sí? Entonces esta segunda ecuación la tengo que invertir, ¿sí? Entonces lo que hice acá es invertir esa segunda ecuación, o sea, escribirla como una reacción de oxidación, ¿sí? ¿Sí? Como la invertí, la escribí como una reacción de oxidación, ¿sí? Donde estoy perdiendo electrones, ¿sí? Como la escribí como oxidación, acá el signo de delta G cambia, ¿sí? Queda positivo, ¿sí? Recuerden, los valores de potenciales, estos C0, son potenciales de reducción. Como la reacción la tuve que escribir como oxidación, ¿sí? Tuve que escribir, y los potenciales, por definición, los potenciales de oxidación y los potenciales de reducción son iguales, pero de signo opuesto, ¿sí? Acá el signo queda positivo, ¿sí? Quedaría menos, menos, y que me queda entonces positivo. Bueno, hago balance, ¿sí? El delta G03, que es este, va a ser igual a la suma de estos dos. Y me queda entonces el valor del E0, este permanganato, manganeso 2, multiplicado por 5, este multiplicado por 3, y todos dividido por 2, ¿sí? Me queda esa expresión. Más compleja que la del problema anterior, ¿sí?
porque los electrones puestos en juego en cada mi reacción son distintos, ¿sí? Y porque una de las dos semireacciones la tuve que invertir, ¿sí? Díganme si todos entendieron acá por qué tuve que cambiar el signo. Si se entendió eso. Sí. ¿Bien? A mí me dan como dato potencial de reducción. Como tuve que escribir la reacción como oxidación, tuve que cambiar ahí el signo, ¿sí? Bien. Una pregunta, ¿eso sería porque está nada más porque invertís la reacción, nada más? Claro, y es por la propiedad de que los potenciales de reducción y de oxidación son iguales pero de signo opuesto. ¿El de 1,51 inicialmente era negativo? 1,51 es positivo, ¿sí? 1,51. Entonces acá me queda 1,51, ¿sí? ¿Vos decís por qué acá me quedó esta parte positiva acá, no? No, ese positivo lo entiendo porque ya era así. Claro. No, está bien, entendí. Fíjate que acá me queda... Es que lo que se está invirtiendo es el equilibrio, no el delta E. Está bien. Sí. Fíjate acá, ¿por qué me quedó acá invertido? Acá me quedó positivo, acá negativo. ¿Por qué? Porque este está multiplicado por el signo menos, ¿sí? Cuando hice el balance acá, ¿sí? Divido todo por menos 2F, ¿sí? La constante de Faraday se va, y acá este me queda positivo, ¿sí? Porque estoy dividiendo por menos 2, ¿sí? Me queda 5 medios, y acá estoy dividiendo por menos 2, me queda menos 3 medios, ¿sí? Por eso acá se invierten los signos. Pero acá el valor de E0 que uso es el valor de E0 de reducción, ¿sí? El signo yo ya lo cambié acá, ¿sí? Uso el valor de E0 de reducción, que es el que me dan como dato, ¿sí? Perfecto. Hola. Obviamente es la convención que yo estoy utilizando acá. Si alguien quiere ¿Qué pasa? la convención que están acostumbrados a usar, otra convención, ¿sí? O trabajar con potenciales de oxidación, si quieren, pueden hacerlo, ¿sí? Pero es la convención que por lo general utilizamos, ¿sí? Trabajar todo con potenciales de reducción, y si es necesario se invierte el signo, ¿sí? Se invierte la hemireacción y se cambia el signo. Bien, este problema que viene acá a continuación es un problema dentro de todo bastante complejo, y es un problema que se tomó antiguamente en un parcial, y por eso van a ver que tiene dentro de todo bastante complejidad. Quedó abierto un micrófono. Pues, no suban las perras. Matías. Ahí está. Mucha finita que necesitas. Bien. Mientras no suban las perras. El problema nos pide que vea. Esto está bien así. A ver si puedo mutearlo. ¿Qué pasa? Dice que puedes mutear a alguien. La mini. ¿Qué hace ahí? ¿Y por qué andaba yo? Ahí lo desactivé. Bien. Tenemos que calcular la constante de equilibrio de esta reacción, ¿sí? Que esta reacción es la formación del complejo entre mercurio 2 y ioduro, ¿sí? Forma este complejo. A partir de la FEM que nos dan de esta celda, ¿sí? Suponiendo que las dos especies involucradas de mercurio son el mercurio 2 y el complejo, ¿sí? Que no hay especies intermedias, y teniendo también como dato el potencial de reducción de mercurio 2 a mercurio 0. ¿Sí? Entonces, teniendo como dato la FEM de esa celda y el potencial de reducción estándar de mercurio 2 a mercurio 0, tenemos que calcular la constante de equilibrio de esa reacción. Bien. Entonces, Café. Sí, decime. ¿Podemos ir un cachitito más despacio? Bueno, sí. Lo que pasa es que vamos a tener que hacer probablemente otra reunión más después, ¿sí? No pasa nada. Era porque por ahí no... Igual, lo que les propongo es ir más despacio, igual esto lo pueden ver en el video, ¿sí? Y ir tratando de entenderlo, ¿sí? Dale. ¿Parece? Dale.
Vamos a hacer, Dale. vamos más despacio y si queda algo para ver, lo ven después en el video. Genial. Porque en el video sí, ahí voy a gran velocidad. Bueno, entonces, tenemos que calcular la constante de equilibrio, ¿sí? A partir de la FEM de una celda y un potencial de reducción estándar. Entonces, vamos a ver todo lo que tenemos como dato, lo que tenemos que calcular. La constante de equilibrio es la constante de formación de un complejo. Después, más adelante, vamos a ver cómo calcular por medidas de absorbancia constantes de formación de complejos, ¿sí? La constante de formación de complejos cuando tengo el metal y el ligando, ¿sí? Que reaccionan para formar el complejo, ¿sí? En este caso, el complejo es el complejo que forma el ioduro con el mercurio, que bueno, es un complejo, tal vez lo vieron en analítica 1, es un complejo extremadamente estable. Bien, entonces escribimos la constante de estabilidad o constante de formación, que son sinónimos, ¿sí? Productos sobre reactivos. Y tenemos como dato también la reducción de mercurio 2 a mercurio 0, ¿sí? Y tiene el valor de 0. Y tenemos acá esta celda de la cual tenemos el valor de FEM, el valor de delta E, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos valor de constante de equilibrio, valor de 0. Esos valores pueden combinarse con otro valor de 0 que vamos a sacar de acá, de esta celda, para terminar obteniendo la constante de equilibrios. Entonces, ¿qué podemos sacar de esta celda? Hay muchas formas, hay al menos hay otra forma más de resolver este problema. Vamos a ver una sola, que es, a partir de esta celda, obtener el potencial de reducción de este complejo del mercurio a mercurio 0. ¿Sí? O sea, el E0 del complejo de mercurio a mercurio 0. Y vamos a combinar ese E0 con este E0 de mercurio 2 a mercurio 0 para obtener esta reacción, perdón, no es una reacción, es una reacción, y obtener el valor de constante de equilibrio. ¿Sí? Entonces, de acá, de esta celda, vamos a sacar el valor de E0, como les dije acá, el valor de E0 de reducción del complejo de ioduro con mercurio a mercurio 0. ¿Sí? Bueno, ¿por qué digo que acá el mercurio no está como mercurio 2, sino que está como este complejo con mercurio, con ioduro, perdón, mercurio y iodo 4 menos 2, ¿sí? O tetraiodo mercuriato sería. ¿Por qué? Porque es un complejo, es, como les dije, extremadamente estable, ¿sí? Y fíjense la diferencia de concentraciones. Yo tengo 10 veces más ligando que metal, ¿sí? Entonces tengo relativamente un exceso de ligando y voy a considerar que todo el mercurio 2 está como complejo, ¿sí? Entonces, ¿qué se va a reducir acá en el ánodo? Se va a reducir la forma oxidada de mercurio 2, que no es el mercurio más 2, sino que perdón, se va a oxidar el mercurio 0, nuevo, ánodo es oxidación, ¿sí? Perdón, se va a oxidar el mercurio 0 a esta forma de mercurio 2, que es el complejo, ¿sí? No pasa a mercurio más 2, sino que pasa directamente a el complejo. Y en el cátodo, es un electrodo normal de hidrógeno, lo que se va a reducir son los protones a hidrógeno, ¿sí? Bueno, tengo los valores el valor de 0, obviamente, de protón a hidrógeno es 0, por definición, ¿sí? Y el valor de 0 del par del complejo a mercurio 0 es lo que quiero calcular, ¿sí? ¿Por qué quiero calcular este valor de 0? Eso lo van a entender ahora en la segunda parte, ¿sí? Cuando veamos el balance de energía libre. Bueno, aplico la ecuación de Nernst acá, ¿sí? El delta E es igual a delta E0, que es cátodo 0, menos el de ánodo, que es el que quiero calcular,
menos 0,059 sobre 2, ¿sí? Que es el número de electrones puestos en juego en la reacción global. Y me queda el complejo, la presión de hidrógeno, protones, yoduro, ¿sí? Y el valor que me dan como dato. Bueno, fíjense que tengo todo para reemplazar la presión de hidrógeno. Acá estoy trabajando con el electrón normal de hidrógeno, vale 1. La concentración de protones es 1 molar. ¿Sí? Esos términos puedo sacarlos, ¿sí? Porque son unitarios. Y me queda la concentración del complejo sobre la concentración del ligando, que es el yoduro, ¿sí? Bien, entonces acá tengo que aplicar un criterio de equilibrio químico, ¿sí? Y les dije que como la concentración de ligandos 10 veces más grande que la del metal, ¿sí? Voy a considerar que todo el metal, cuya concentración era 0,01 molar, está como complejo, ¿sí? Entonces prácticamente la concentración de complejo es la concentración analítica de metal, que es 0,01 molar, ¿sí? O dicho de otra forma, la concentración de mercurio más 2 libre es despreciable, ¿sí? Bien, eso es suponiendo que la constante de estabilidad del complejo es grande, ¿sí? Bien, y por otro lado tengo que calcular la concentración de ligando, de yoduro, que me quedó libre, ¿sí? Yo tenía una concentración analítica 0,01 molar, pero tengo que tener en cuenta que por cada molécula de complejo, tengo 4 ioduros que pasan ahí a formar parte, ¿sí? Entonces tengo que restarle a la concentración analítica de ioduro 4 veces la concentración analítica, la concentración de complejo, ¿sí? Que es prácticamente la concentración analítica de metal, ¿sí? Entonces, para obtener la concentración de ioduro libre de resto, ¿sí? En la analítica, 4 veces la concentración de complejo, y me queda por eso este valor de 0,006 molar. Reemplazo estos valores de concentración y tengo este valor de E0 de reducción del complejo a mercurio 0. ¿Sí? Esta tal vez sea la parte más difícil de entenderla cuando aplico el equilibrio químico. Después es simplemente calcular el valor de E0. ¿Para qué calculé este valor de E0? ¿Sí? Para hacer este balance. Yo tenía el valor de reducción de mercurio 2 a mercurio 0, ¿sí? Ese era dato, y con este valor que calculé, ¿sí? De E0, de reducción del complejo a mercurio 0, puedo utilizarlo acá para obtener esta reacción, que es la reacción de formación del complejo, ¿sí? Fíjense que la reacción, la primera de estas reacciones, tengo que escribirlo como una oxidación, ¿sí? Para que el complejo me termine estando en la parte de los productos, ¿sí? Entonces, acá me cambia el signo, ¿sí? Y escribo acá, en esta constante de equilibrio, el valor de delta G, ¿sí? Va a ser menos RT, logaritmo natural de la constante de equilibrio, en este caso constante de estabilidad, constante de formación, ¿sí? Díganme si se entendió esta parte. O sea que, una pregunta, o sea que si vos no podés, o sea, si vos la planteás como una reducción, pero si necesitas plantear la oxidación, le cambiás el signo directamente, y listo, ya Exactamente, está. sí, claro. Yo calculé el potencial de reducción, pero como acá tengo que escribirla como oxidación, le cambio el signo, ¿sí? Supongamos que hubiese pasado al revés, no sé, que tenga otra reacción, que hubiese tenido que invertir esta, la de mercurio, que mercurio 0 pasaba a mercurio 2. De nuevo acá cambiaba el signo, ponía más 2, ¿sí? Y usaba siempre potencial, nunca cambio acá, fíjense que acá siempre se está reduciendo, son potenciales de reducción siempre. Y lo que hago es cambiar el signo. Claro, es siempre respecto al D0 de reducción, el Exactamente. signo más o menos. Claro, sí, siempre es el delta G, es el delta G0, perdón, es el delta G0 de la reacción, de la hemireacción de reducción. Si yo la tengo que escribir como oxidación, el signo se cambia, ¿sí? Como pasó en este caso, ¿sí? Bueno, me quedo el balance. Fíjense que ahora el balance es un poco más complejo porque no puedo simplificar acá en este término.
lo que hago ahora es agrupar todo, divido por 2F o menos 2F mejor, ¿sí? Se me va el signo negativo, y me queda acá esta expresión RT sobre F y logaritmo natural, ¿sí? RT sobre F, logaritmo natural. Recuerden que cuando vimos la deducción de la ecuación de Nernst, ¿sí? Yo podía pasar el logaritmo natural a decimal multiplicando por 2,303, ¿sí? Y si trabajo 25 grados centígrados, 2,303 RT sobre F tiene el valor de 0,059, ¿sí? Entonces simplemente no es necesario que reemplacen todos los valores de las constantes, sino tengan en cuenta siempre que RT 2,303 RT sobre F tiene este valor de 0,059 y el logaritmo ya pasa a ser logaritmo decimal, ¿sí? No natural. Bueno, y ahora simplemente me queda despejar, ¿sí? Si el logaritmo de la constante de estabilidad es esto, yo hago 10 elevado a la 23,97 y me queda este valor, y vemos que se cumple con ese supuesto que habíamos hecho, que la constante de estabilidad era muy grande, ¿sí? Entonces prácticamente todo el mercurio iba a estar como complejo, ¿sí? Bueno, es un problema, después lo miran con detalle, es un problema dentro de todo complejo, tengan en cuenta que es un problema de un parcial antiguo, ¿sí? Que ahora pasó, forma parte del seminario. Una preguntita, ¿esa constante de estabilidad te estaría avalando, digamos, el criterio que vos tuviste respecto al yoduro y al complejo también? Exactamente, eso es lo que dije, ¿sí? Al tener este valor alto, avalaste el supuesto que hiciste antes, ¿sí? Bien. Bien. Bueno, ahora los problemas que vienen a continuación son, este también a veces creo que estaba en un parcial viejo, pero son entre todo un poquito más sencillos. Fíjense, en este caso, tengo una celda en donde tengo dos, en este caso tengo dos electrodos de segunda especie, ¿sí? Dos electrodos metálicos de segunda especie. Recuerden, después lo vamos a ver al principio de potenciometría en el TP, en el video tienen los electrodos primera, segunda, tercera especie, lo vieron también con Alejandra, ¿sí? Tengo un metal con la sal insoluble de ese metal, ¿sí? En este caso las dos sales insolubles están en contacto con una solución de bromuro, ¿sí? 1 molar. Tenemos el valor de FEM de esta pila, y nos pide el problema calcular el KPS del bromuro de plomo, ¿sí? Tenemos como datos el potencial de reducción estándar de plomo a plomo cero y el de reducción de bromuro de plata a plata, ¿sí? Bien, entonces primero, ¿qué necesito? Tengo estos dos como dato, y lo que voy a tener que sacar es el KPS, ¿sí? Que lo vamos a ver ahora qué necesito, y lo que necesito es este valor de E0, ¿sí? El de reducción de bromuro de plomo a plomo, ¿sí? Que lo puedo sacar a partir de esta pila, ¿sí? Combinando este potencial de reducción de bromuro de plomo a plomo con el de reducción de plomo 2 a plomo 0, voy a poder obtener la ecuación que me piden, el KPS del bromuro de plomo, ¿sí? Entonces primero escribo yo la pila. Fíjense, entonces tengo acá ánodo, cátodo, ¿sí? En el ánodo va a haber una reacción de oxidación. ¿Qué se va a oxidar? El plomo a bromuro de plomo, ¿sí? El plomo pasa a un estado de oxidación 2, pero como hay una alta concentración de bromuro, tengo esa sal insoluble de plomo, ¿sí? Bromuro de plomo, ¿sí? Bien. Bien. Después en el cátodo, ¿qué va a pasar? Se va a reducir el bromuro de plata a plata, ¿sí? Combino las dos, fíjense que en esta he puesto en juego un electrón nada más, y tengo entonces esta ecuación global, ¿sí? Tengo como dato el delta E, ¿sí? Que va a ser de nuevo el delta E 0, menos 0,059 productos sobreactivos. Fíjense que acá tengo la particularidad de que
tanto productos como reactivos son todos sólidos, ¿sí? Fíjense que son todos sólidos, actividades unitarias. La concentración de bromuro no forma parte de la reacción global, ¿sí? Si formase parte de la reacción global es lo mismo porque es 1 molar, ¿sí? Es unitaria, pero bueno, no forma parte. Tengo todos sólidos en la reacción global. Entonces el delta E es igual al delta E0. ¿Sí? El delta E0 va a ser el E0, lo tengo acá, del cátodo. El cátodo, la reducción de bromuro de plata a plata, ¿sí? Es dato. Y el ánodo, la reducción de bromuro de plomo a plomo, ¿sí? Termino despejando, a partir de acá, el potencial de reducción estándar de bromuro de plomo a plomo, ¿sí? ¿Para qué quiero ese valor de potencial de reducción? Para combinarlo con el potencial de reducción del plomo para obtener esta reacción que es donde tengo la sal insoluble en equilibrio con sus iones y por definición esa constante es el KPS, ¿sí? El producto de solubilidad, ¿sí? Recuerden que KPS es la concentración, es el producto de las concentraciones de los iones en equilibrio, ¿sí? Entonces la reacción de equilibrio para el KPS sería esta, ¿sí? Donde tengo la sal insoluble que se disocian sus iones, ¿sí? El KPS sería el producto de plomo 2 por bromuro al cuadrado, ¿sí? Bien, entonces tengo que escribir esta reacción combinando las otras dos. Entonces, fíjense que la reducción de el bromuro de plomo, escribo en mi reacción de reducción, ¿sí? Que fue la que calculamos a partir de la pila, ¿sí? El valor de 0. Pero, como el plomo 2 me aparece como un producto, la reacción del par plomo 2, plomo 0 la tengo que escribir como una oxidación, ¿sí? Y como la escribo como una oxidación, acá invierto el signo, ¿sí? Bueno, hago el balance de delta G, similar al problema anterior. Me queda acá dividido todo por menos 2F de nuevo, ¿sí? Se va el signo negativo, me queda 2F. Termino obteniendo de nuevo el valor de 0,059 y acá el valor del logaritmo decimal, ¿sí? Y termino teniendo entonces que esta expresión, todavía no terminó, despejo el logaritmo de KPS y bueno, termino teniendo el valor de KPS, que recuerden, los valores de KPS por lo general tienen que ser valores pequeños, ¿sí? Porque estamos hablando de sales insolubles. 10 a la menos 4 en adelante, 10 a la menos 4, a 10 a la menos 10, 10 a la menos 14, ¿sí? Valores de 10 a la menos algo, ¿sí? Si el KPS le da 10 a un valor positivo, 10 a la 6, por ejemplo, quiere decir que hicieron algo mal, ¿sí? Tengan en cuenta también esos valores de criterio de equilibrio químico, ¿sí? En el caso anterior también, si la constante de formación de un complejo les daba un valor de 10 a la menos 6, quiere decir que también hicieron una cuenta mal, ¿sí? Porque por lo general la constante de formación de un complejo son valores, entre todo, grandes, ¿sí? 10 a la 13 en adelante, 10 a la 14, 10 a la 15, ¿sí? Bien, díganme si entendieron este problema. Sí, sí. Sí, sí. Sí, se entendió. ¿Sí? Bien. Bueno. Bien, vamos a pasar al problema 7, que me parece que es el último de los problemas antes de llegar a la parte de los problemas complementarios, en donde dice que tenemos una sustancia que se llama quinidrona, que es una mezcla equimolar de dos moléculas, la quinona, que la vamos a llamar Q, ¿sí? Que sería la forma oxidada, y la hidroquinona, que la llamamos H2Q, que es la forma reducida, ¿sí? Cuando yo tengo una mezcla equimolar de estas dos formas, la forma oxidada y la forma reducida, eso se llama quinidrona, ¿sí? Y tengo como dato el E0 de reducción, ¿sí? El E0 de mi reacción, cuando Q pasa
a QH2, ¿sí? Cuando la quinona pasa a hidroquinona. Bien. Y después dice que tenemos que se determina el pH de una solución saturándola con quinhidrona, ¿sí? Entonces tenemos Q y QH2 en cantidades equimolares, ¿sí? Una concentración de protones desconocida y el electrodo calomel saturado, ¿sí? Que tiene un valor de potencial fijo de 0,242 volts, ¿sí? Versus obviamente el electrodo normal de hidrógeno, ¿sí? Bien, esta pila tiene un valor de potencial, un valor de celda, un valor de delta E de menos 0,313. Y el problema nos pide calcular el pH de la solución, ¿sí? Bien, entonces nosotros tenemos que escribir la ecuación de la pila, ¿sí? Y el potencial de la pila, fíjense que ahora no voy a usar el delta E es igual a delta E0 menos 0,050, sino que voy a usar una expresión similar a la que usamos para calcular el delta E0, ¿sí? Que el delta E es igual al E del cátodo menos el E del ánodo, ¿sí? Escribo esa diferencia de potencial como la diferencia de los potenciales de las dos hemireacciones, ¿sí? Escritas las dos como reducción, ¿sí? No sé si se entiende. Ya no hago más, no escribo acá por simplicidad, ¿sí? No escribo la ecuación no uso la ecuación de Nernst para la reacción global, no escribo los dos como hemireacciones, ¿sí? Y hago delta E similar al delta E0 como el E del cátodo menos el del ánodo, ¿sí? ¿Para qué? Porque el del cátodo es el potencial del electrodo de calomel saturado, que es algo conocido. El E del ánodo es algo que tengo que calcular a partir de, que tengo que ver a partir de la correspondiente en mi reacción, ¿sí? No sé si se entiende esto, ¿sí? Fíjense que acá uso una forma alternativa de calcular el delta E, ¿sí? Como la diferencia entre las dos semireacciones, ¿sí? ¿No se entiende? Lo ¿Cómo haces me, porque está presente el calor. No, claro, lo hago por simplicidad, para directamente utilizar acá el valor del electrodo calomel saturado. Si no, lo puedo hacer de la otra manera, pero tengo que tener en cuenta cuál es la reacción que hay en el electrodo calomel saturado, ¿sí? Acá está el cátodo, una de mi reacción de reducción, que va a pasar que el calomel, ¿sí? Mercurio 2, cloruro 2, ¿sí? No, mercurio 1, pasa a mercurio 0, ¿sí? Después hacer el balance y bueno, ahí tener en cuenta las concentraciones, ¿sí? Pero quedan bastante complejo porque habría que poner la concentración saturante de cloruro, ¿sí? Entonces, por simplicidad, directamente la hacemos como una diferencia de potenciales, ¿sí? Ah, sí, ya entendí. Inclusive, fíjate que la expresión es similar a la del cálculo de delta de cero, ¿sí? Cátodo menos ánodo, ¿sí? El del Claro, cátodo, claro. calomel saturado, el ánodo es el potencial de la hemirreacción de la reducción de la quinona a hidroquinona, ¿sí? Bien. ¿Cómo escribo ese potencial? Similar al problema de cómo escribía cómo usaba la ecuación de Nernst para una hemireacción, ¿sí? ¿Recuerdan para el problema de la arsénico-arsina? ¿Sí? Igual. Entonces, ¿cuál sería creo que acá no, lo que tiene, esta sería la hemireacción de reducción, ¿sí? Fíjense que hay dos electrones puestos en juego, me quedaría la hidroquinona sobre la quinona, ¿sí? Hidroquinona sobre la quinona. Protones. Protones están los reactivos y hay un 2 como coeficiente estequiométrico, me queda protones al cuadrado, ¿sí? El valor de E0 es dato, ¿sí? El valor de E0 lo daban, 0,699 volt, ¿sí? Recuerden siempre estos valores en volt, ¿sí? Porque el 0,59 está en volt. Bueno, ¿qué terminó? Fíjense entonces, este es dato, el valor del electrodo de calomel saturado es dato, ¿sí? La concentración de QH2 y Q son iguales, porque por definición
la quinidrona era una mezcla equimolar de los dos, ¿sí? Estas concentraciones son iguales, se pueden cancelar. Y después termino teniendo en cuenta la definición de pH. pH es menos logaritmo la concentración de protones o el logaritmo de 1 sobre la concentración de protones, ¿sí? Como les dice acá. Fíjense después, despejen ustedes y traten de ver si llegan a la misma expresión, ¿sí? De este valor menos 0,059 de pH, ¿sí? Este valor de 0,699 sale a partir de este valor, ¿sí? Después hagan ustedes la cuenta, ¿sí? Y vean cómo... Cristian, Sí, decime. sí, ahí el cuadrado de la concentración se cancelaría con el de el 2 de los electrones en el denominador. Exactamente, acá yo directamente ya saqué todo rápido, pero fíjate que al hacer logaritmo de 1 sobre protones, eso es pH, ¿sí? Pero tenemos logaritmo de 1 sobre protones al cuadrado. Este al cuadrado pasaría multiplicando, ¿sí? Y tengo logaritmo de 1 sobre protones, es pH. Sería 2 pH, ¿sí? Pero como acá tengo un 2 dividiendo también, se cancela ese 2 con este 2, ¿sí? Recuerden bien las propiedades de los logaritmos, ¿sí? Más que todo que cuando tengo un coeficiente acá elevado al cuadrado, me queda multiplicando, ¿sí? Y cuando tengo menos logaritmo de algo, es igual al logaritmo de 1 sobre ese algo, ¿sí? Nuevamente, cuando tengan un problema, aunque sea un problema de esto que es problemas de álgebra, no pierdan la oportunidad para consultarlo, ¿sí? Porque es una lástima de que se pierdan en estas cosas y tengan mal un problema por estas cosas que son entre todo sencillas. Si uno no lo entiende, es fácil explicarlo, ¿sí? Bien, entonces, como tengo el valor del potencial que lo calculé a partir de todo esto, puedo obtener el valor de pH, ¿sí? Despejo acá el valor de pH. Bueno, se está por cortar. Hacemos una nueva reunión, si les parece, aunque sea tenemos 10 minutos para el horario, el que quiera quedarse un poco más se queda, pero les explico si quieren los problemas complementarios así brevemente. ¿Les parece? Dale, dale. Sí. Bien. Bien, entonces...